No era algo de un videojuego, pero hace unos 12 años ocurrió algo bastante extraño con mi hermana. Ella estaba en su cuarto, completamente sola, teniendo una videollamada con un amigo. En medio de la conversación, su amigo notó algo que la dejó helada. Detrás de mi hermana se veía claramente a una mujer de cabello largo. Lo raro fue que mi hermana insistía una y otra vez que estaba sola en la habitación. Cuando su amigo le describió con detalle la figura que veía detrás de ella, los dos se asustaron muchísimo. Mi hermana salió corriendo del cuarto directo con mi mamá, sin saber qué pensar. Hasta el día de hoy no tenemos explicación para lo que apareció en esa videollamada. Lo único seguro es que mi hermana estaba completamente sola en ese cuarto cuando sucedió todo. Hace muchos años, cuando tenía entre 10 y 12 años, solía pasar horas jugando GTA San Andreas en mi PS2. La verdad es que nunca me interesó mucho seguir la historia del juego, más bien me divertía usando trucos y hacks. Mi consola estaba modificada y el juego era pirata. Lo que más hacía era causar caos por la ciudad o simplemente andar matando gente, cosas típicas del juego. Pero un día ocurrió algo muy raro. Mientras jugaba, empecé a escuchar claramente el llanto de un niño dentro del juego. Esto me pareció extrañísimo porque, como todos saben, en GTA no hay niños por razones obvias. El sonido era tan real que me puse a buscarlo por todo el mapa, siguiendo el llanto como si fuera una misión. Justo cuando parecía estar cerca de encontrar la fuente del sonido, mi PS2 se trabó completamente. No me quedó más que apagarla y volverla a prender. Cuando reinicié el juego, el llanto había desaparecido por completo y nunca más volví a escucharlo. Hasta el día de hoy, no sé qué fue exactamente lo que pasó ese día. Mi novio me contó algo extraño que le pasó mientras jugaba GTA Online con un amigo. Para que entiendan el contexto, su computadora estaba ubicada en el pasillo de su casa, ni siquiera dentro de su cuarto. Esa noche todo estaba cerrado y él estaba en el segundo piso de la vivienda. Aquí viene lo importante. Para bajar al primer piso hay que abrir una puerta especial que solo se puede abrir desde adentro. Si quieres entrar desde afuera, desde el primer piso, tienes que levantar una especie de escotilla que funciona como trampilla. Estaba concentrado jugando cuando de repente escuchó un golpe tremendamente fuerte en esa escotilla, como si alguien la hubiera dejado caer con toda su fuerza. Obviamente se asustó mucho y llamó a su papá, quien incluso sacó un machete pensando que podrían haberse metido ladrones a la casa. La sorpresa fue cuando bajaron y no había absolutamente nadie. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas con seguro, y además en esa casa no hay ventanas grandes por donde alguien pudiera entrar. Tampoco podía ser el viento, porque todo estaba cerrado y esa escotilla es bastante pesada como para moverse sola. Hasta el día de hoy no tienen explicación para lo que ocurrió esa noche. Fue un ruido demasiado fuerte y claro como para ignorarlo, pero no había ninguna causa lógica que lo justificara. Esto fue algo breve pero me dejó paralizado del susto por lo inesperado. Hace varios años, estaba jugando Dota 2 practicando con el nuevo héroe que había salido. Como saben, cuando matas a un enemigo por primera vez en el juego, aparece una notificación en la parte superior de la pantalla con un efecto de gotas de sangre que dura apenas un segundo, similar a una notificación de teléfono. Pero esta vez fue distinto. El anuncio de primera sangre apareció junto con el efecto de salpicadura, pero en lugar de desaparecer rápidamente, se extendió por toda la pantalla, tiñéndola completamente de rojo excepto la interfaz del juego. Todo esto acompañado del grito agónico del héroe caído. La verdad es que casi me da un infarto del susto. Supongo que fue un error del juego, pero lo curioso es que nunca más volvió a ocurrir. Intenté recrearlo en el modo de entrenamiento, activando trucos y probando de todas las formas posibles, pero nada. Hasta hoy sigue siendo un recuerdo extraño. Hace bastante tiempo,
Alrededor del 2018, cuando Free Fire empezaba a hacerse popular, mi hermano y yo solíamos jugar en una habitación donde apenas nos llegaba la señal de internet de la vecina. Nos desvelábamos muchas noches jugando. Yo tendría unos 12 o 13 años en ese entonces. Una de esas noches ocurrió algo que nunca olvidaré. De repente escuchamos claramente el llanto de la Llorona. El miedo que sentimos fue indescriptible. Me quedé completamente paralizado, tanto que ni siquiera pude grabar o activar el micrófono para que mi equipo en el juego escuchara y me creyera. Lo más aterrador fue cómo el sonido cambiaba. Primero se escuchaba lejano, como si viniera de algún lugar distante, pero luego se fue acercando hasta sonar como si estuviera justo a nuestro lado. El llanto era tan claro y realista que descartamos por completo que alguien pudiera estar usando una bocina para asustarnos. Recuerdo perfectamente cómo me sentí en ese momento. Aún hoy puedo revivir la sensación de terror que me invadió. Lo extraño es que la habitación estaba completamente cerrada, sin ninguna abertura por donde ese sonido pudiera entrar con tanta claridad. No había explicación lógica para lo que escuchamos esa noche. Nadie me cree esta historia y casi no la cuento porque siempre me tachan de exagerado y se burlan. Hace años, cuando jugaba League of Legends en PC, conocí a varios amigos de diferentes partes de América. Para comunicarnos usábamos apps como Discord o llamadas grupales por Messenger. Una madrugada, cerca de las 2 de la madrugada, estábamos todo el equipo jugando. Al terminar la partida, casi todos se fueron a dormir y solo quedé con un compañero de Colombia con quien me llevaba bien. Seguimos jugando más partidas cuando empecé a escuchar voces de mujeres hablando de fondo en su casa. Al principio parecía una conversación normal, pero con el tiempo se intensificó hasta sonar como una pelea familiar violenta. La situación se puso tan incómoda que deliberadamente dejé morir a mi personaje para escribirle y preguntarle si todo estaba bien en su casa o si prefería dejar de jugar por lo que estaba pasando. Él leyó el mensaje pero no respondió de inmediato. Cuando le pregunté por voz, me llamó loco y dijo que dejara de hacer bromas, que ni siquiera estábamos hablando de temas paranormales. Insistí en lo que escuchaba y hasta abrí mi grabadora para capturar evidencia. Le envié el audio donde claramente se escuchaba la discusión, aunque no entendía bien lo que decían por el acento y modismos colombianos. Su reacción me heló la sangre. Casi llorando me pidió que no siguiera con la broma, que era demasiado pesada. En ese punto no sabía qué hacer. Cuando volví a llamarlo, ya no se escuchaba nada, solo silencio absoluto. Mi amigo, con voz temblorosa, me rogó que no me desconectara y me quedara con él. De repente puso cánticos cristianos en su computadora. Yo estaba completamente tenso cuando le pregunté si estaba solo. Me confirmó que sí, que su familia estaba en otro pueblo en una fiesta y él había decidido quedarse. Fue entonces cuando me explicó que vivía en una zona rural, algo así como un cerro, y que según las leyendas locales, a veces escuchaba a las chismosas, como llaman a las brujas en su región, discutiendo en madrugadas para decidir quién haría rituales o se quedaría con animales /diagonal comida de las casas. La revelación me dejó petrificado. Estábamos en países diferentes, pero la situación era demasiado real. Esa noche terminamos viendo Bob Esponja para calmarnos y hablando de cualquier cosa hasta que se durmió. Borré el audio de mi teléfono aunque lo guardé en algún correo o memoria que probablemente perdí. Esto fue hace casi 7 años, aunque lo ocurrido pasó hace 10. Después de eso, mi amigo dejó de jugar en madrugadas y perdimos contacto, pues yo solo jugaba a esas horas y preferí no tocar más el tema. Hasta hoy sigue siendo una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Escuchar a esas señoras discutir ferozmente sobre quién se quedaría con el alma de mi amigo. Agradezco haber olvidado los detalles específicos del audio, pero la experiencia en sí jamás podré borrarla de mi memoria. Ingrid Oliveira era una jugadora profesional de Call of Duty Mobile, COM. Durante sus partidas en el juego, conoció a un usuario llamado Guilherme Albert, quien también era de Brasil.
Con el tiempo, fueron formando una amistad a través del juego. En un momento dado, quedaron en encontrarse en persona y acordaron que Ingrid visitaría la casa de Guillerme. Según los reportes, durante ese encuentro, Guillerme le confesó su apología al terrorismo y su odio hacia las religiones, además de intentar reclutarla para unirse a su secta. Cuando Ingrid se negó, Guillerme la asesinó. Lo que siguió fue aún más perturbador. Guillerme comenzó a grabar el cuerpo sin vida de Ingrid y compartió las imágenes en el grupo de WhatsApp de su clan de COD. Los otros miembros, horrorizados, alertaron inmediatamente a la policía. Sorprendentemente, apenas 30 minutos después, el propio Guillerme llamó a las autoridades para confesar su crimen. Durante su interrogatorio, cuando le preguntaron por qué había cometido ese acto, respondió sin mostrar emoción alguna: porque quise. Investigaciones posteriores revelaron que había planeado el asesinato con bastante anticipación. En las evaluaciones psicológicas realizadas tras su arresto, fue diagnosticado con psicopatía. Me ocurrió algo extraño mientras jugaba Roblox. Estaba en un juego de terror llamado Peta Peta, donde cuando aparece el fantasma tienes que esconderte en unos armarios. Jugaba con un desconocido que se había unido a la misma partida, y nos ayudábamos mutuamente para avanzar en el juego. En un momento, al otro jugador lo mataron y se salió del juego, ya que no había forma de revivir. Decidí seguir jugando sola porque ya había progresado bastante. Un tiempo después, apareció el monstruo y comencé a correr buscando un armario para esconderme. Justo cuando iba a entrar a una habitación, vi claramente cómo ese mismo jugador con el que había estado antes se metía en el armario. Me asusté muchísimo porque en el servidor solo estaba yo, y ese chico llevaba rato fuera del juego. Ni siquiera estaba en mi lista de amigos. Podría haber sido un error de Roblox, pero nunca me había pasado algo así. Hasta el día de hoy me hace dudar, y la verdad es que después de eso ya no volví a jugar ese juego. Lo más raro y escalofriante que me ha pasado fue en Minecraft, allá por el 2016 cuando estaba en secundaria. Jugaba con amigos, pero también tenía mi mundo personal. Al principio no notaba nada extraño, pero después de horas jugando empezaba a sentir que el ambiente cambiaba, especialmente en los bosques. A veces escuchaba pasos detrás de mí que no correspondían a ningún map del juego, y en una ocasión incluso juré haber visto a Herobrine. ¡Qué tiempos aquellos! Ahora solo juego Free Fire, y aunque no he tenido experiencias paranormales como en Minecraft, lo más perturbador ha sido escuchar a través del chat de voz casos de violencia doméstica o peleas de pareja entre otros jugadores. Es increíble las cosas que uno puede llegar a escuchar mientras juega. Tengo una historia bastante inquietante que me contó mi papá sobre un amigo de su infancia. Según me relató, a este amigo le habían regalado una consola para jugar Mario Bros. Todo iba normal al principio. El niño jugaba sin problemas, hasta que ocurrió algo extraño. Mi padre cuenta que en un momento la pantalla se congeló de repente, y entonces el personaje de Mario, supuestamente, giró su cabeza para mirar directamente al niño. Pero no era la cara habitual de Mario, sino una versión demoníaca, con gestos grotescos y una expresión aterradora. Según lo que me explicó mi papá, su amigo quedó profundamente traumatizado por esa experiencia. Hay que imaginar el impacto que debió tener en un niño pequeño ver algo así. Creo recordar que mi padre me mencionó que el chico quedó con secuelas psicológicas después de lo ocurrido. Actualmente, mi papá perdió contacto con él, pero sí sabe que nunca superó del todo ese episodio. Cuando tenía unos 7 años, jugaba mucho Clash of Clans. Mis padres normalmente me supervisaban, pero ese día en particular no estaban en casa y decidí jugar un rato. Recuerdo que el juego tenía un chat en línea donde podías hablar con otros jugadores que estuvieran conectados en ese momento. Comencé a conversar con otro jugador y terminamos hablando por chat privado. La persona era muy insistente en preguntarme mi edad. Como no quería decir mi verdadera edad,
Le contesté que tenía 12 años, pensando, con mentalidad de niña pequeña, que 12 años te hacían parecer grande. Las cosas se pusieron más raras cuando empezó a presionarme para que le diera mi número telefónico y mi dirección. Quería saber si mis padres estaban en casa o si estaba sola. Me sentí incómoda y le dije que ya no quería seguir hablando. Fue entonces cuando me soltó algo que me heló la sangre. Me dijo que tenía una carpeta llena de fotos de niñas lindas como yo y que si seguía hablando con él podría mostrármelas. El susto fue tan grande que inmediatamente borré el juego de mi dispositivo. En 2019 era una gran fanática de Free Fire. En esa época solía jugar hasta altas horas de la madrugada, ya fuera con amigos o sola. Casi siempre jugaba en el modo clásico en solitario, que era el que más me gustaba. Recuerdo especialmente una partida en particular, aunque no podría decir si era de día o de noche. Estaba jugando como siempre, completamente sola en el modo individual, cuando de repente escuché claramente la voz de un chico decir algo. No logré entender lo que decía porque su voz sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos o a través de un mal micrófono. Lo raro es que en ese modo de juego no hay chat de voz activado. Es imposible escuchar a otros jugadores. Me quedé paralizada un momento, tratando de entender qué había pasado. No sé si fue un error del juego, algún hacker o algo más extraño todavía. Pero fue una experiencia realmente inquietante. Lo que más me llamó la atención es que solo ocurrió esa vez. Intenté hablar en voz alta por si acaso esa persona podía escucharme, pero nunca obtuve respuesta. Aunque sigo sin saber qué fue exactamente lo que pasó ese día, nunca olvidaré lo extraño que se sintió escuchar una voz que no debería haber estado ahí. Esto le ocurrió a mi hermana menor. Un día, mientras jugaba Free Fire con el micrófono encendido, su padre llegó a casa completamente ebrio y bajo los efectos de drogas. Lo que siguió fue terrible. Comenzó a agredirla violentamente y todo el equipo con el que jugaba escuchó claramente la situación a través del micrófono. Yo me enteré de lo ocurrido porque mi otra hermana, que también estaba en esa partida, me llamó inmediatamente al escuchar lo que pasaba. Lo más impactante es que en ese momento todas nos encontrábamos en países diferentes, completamente incapaces de ayudarla físicamente. Fue una situación desesperante escuchar todo eso y no poder hacer nada más que llamar a las autoridades locales. Hace aproximadamente un año, mientras jugaba Animal Jam Play Wild, tuve una experiencia preocupante. Estaba conversando en el área del municipio con unos amigos, todos niños, cuando se nos acercó una nueva jugadora. Como nos vio juntos, empezó a hablar con nosotros y la saludamos porque parecía agradable al principio. Después de un rato, comenzó a contarnos que era de Argentina y que tenía una banda musical reconocida. Yo no le creí, pero preferí no decir nada, aunque mis amigos sí le expresaron sus dudas. La situación se puso más rara cuando me di cuenta de que le había enviado mensajes privados a uno de mis amigos, lo que me hizo sospechar de sus intenciones. Las cosas empeoraron cuando, por mensaje privado, empezó a insistirme que fuera a su país para conocer su banda, ofreciéndose pagar todo y diciendo que quería conocerme fuera del juego. Obviamente, asumía que yo también era menor de edad. Decidí no responderle más y la eliminé inmediatamente de mi lista de amigos. También avisé a mis amigos que hicieran lo mismo, porque probablemente les estaba diciendo lo mismo. Aunque la bloqueé, me di cuenta de que seguía nuestros movimientos en el juego, apareciendo en los mismos lugares a los que íbamos. Lo más triste es que Animal Jam no está exento de personas con malas intenciones, y si buscas en YouTube, encontrarás varios casos similares. Lo que da más pena es ver que estos individuos siguen jugando como si nada, poniendo en riesgo a los niños que usan la plataforma. Esto le ocurrió a mi tío hace algunos años. En esa época, pasaba horas jugando FIFA en su PlayStation 1. Como tenía una pequeña tienda, aprovechaba para jugar mientras atendía el negocio, incluso hasta altas horas de la noche.
Era común que la gente llegara a comprar a esas horas, sabiendo que él seguía abierto. Una noche, mientras jugaba, escuchó que tocaban la ventana. Pensando que sería algún vecino o cliente, se asomó por costumbre. Lo que vio lo dejó helado, una figura con cuerpo de mujer, pero con cabeza de caballo. Literalmente, desde el cuello hacia abajo era una mujer, y de ahí para arriba, un caballo. El susto fue tan grande que cerró la ventana de golpe y se fue a esconder. No sé exactamente qué más hizo después, porque cada vez que lo recuerda se nota lo incómodo que se pone. La verdad es que esto no es tan sorprendente para quienes conocemos esa calle. Hay muchos rumores sobre apariciones extrañas, desde mujeres con vestidos de novia que deambulan por la noche, hasta niños pequeños de 5 o 6 años llorando y caminando desnudos. Incluso se habla de un pato misterioso que, según dicen, te guía hacia lugares donde podría haber dinero enterrado. Cuando tenía unos 15 años, en esos días en que jugaba God of War 3 con mis amigos, ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba en mi habitación, que quedaba justo al lado de la entrada principal de la casa, cuando escuché algo que me heló la sangre. Gemidos de dolor ahogados, seguidos de la voz de mi padre diciendo «cállate, que te van a escuchar». En ese momento sentí como el cuerpo se me ponía frío. 1000 preguntas me asaltaron. Eran las 8 de la mañana, demasiado temprano para que mi padre estuviera despierto normalmente. Y si lo estaba, ¿a quién le estaba diciendo eso? Mi papá siempre fue un caballero, nos crió con buenos valores y jamás imaginé que le haría daño a mi madre. Después de unos segundos de shock, pausé el juego y abrí la puerta. No había nadie en el pasillo. Decidí sentarme en el sillón de la sala para seguir jugando, dejando mi puerta abierta. Un rato después, mi padre salió de su cuarto y me preguntó qué hacía ahí. Le inventé rápidamente que había hormigas en mi habitación. Con un simple «ah», el asunto quedó ahí. Le conté a mis amigos de juego lo sucedido, pero esa duda me persiguió por años. ¿Había sido una ilusión? ¿Algo paranormal? Tiempo después confronté a mi madre, quien negó rotundamente que mi padre le hubiera pegado alguna vez. Decidí creerle, hasta que hace unos 3 años descubrí la verdad. Aquel fantasma había sido mi padre abusando físicamente de mi madre, algo que al parecer ocurría con más frecuencia de lo que imaginaba. Lo más contradictorio es que, aunque nos golpeaba a nosotros, siempre nos decía que a una mujer nunca se le pega ni con el pétalo de una rosa. Ese descubrimiento me hizo dejar de pensar en fantasmas y empezar a cuestionarme todo lo que creía saber sobre mi familia. Un consejo: piénsalo 2 veces antes de revisar el celular de un ser querido. Podías encontrar cosas que destruyan por completo la imagen que tenías de esa persona. Antes de la pandemia, en mi familia teníamos una sola computadora para todo. Era más o menos normal y apenas podía correr el GTA V, como a 20 a 30 FPS. Como durante el día todos la usaban, yo empecé a jugar de noche. La compu estaba en un lugar abierto, entre mi cuarto y el de los demás. A veces, durante la madrugada, sentía como si alguien me estuviera mirando, pero entre las rajeadas de LOL se me olvidaba. Resulta que una noche me quedé jugando GTA Online. Yo tenía un comando que bloqueaba un puerto de internet y te dejaba entrar solo a una partida. Todo iba tranquilo, hasta que en una pantalla de carga el clima se puso rojo. Eso me puso un poco tenso, pero pensé que sería algún error gráfico. Mientras iba de Blanc County hacia las montañas, empecé a escuchar clarísimo como si alguien estuviera peleándose con la policía. Como pensé que sería un evento aleatorio, seguí el sonido y me encontré con un montón de NPCs muertos, amontonados en medio de una pista. Intenté mantener la calma, pero en una de las pantallas negras vi que en el monitor se había formado una cara por la humedad. No sé cómo explicarlo. Empecé a sudar frío, la apagué de una y me fui a dormir. Si eres mujer, ya sabrás que el acoso en los juegos en línea es algo constante.
en mis mejores tiempos en PUBG Mobile. Tenía mi escuadrón ya establecido, hasta que todo se echó a perder el día que descubrimos que uno de los nuestros, que parecía hombre, en realidad era una chica. Llevábamos como año y medio jugando juntos, y la verdad es que nunca hubo mucho interés en pedir números personales. Solo hablábamos en el chat grupal. Entre risas, nos confesó que era chica después de tanto tiempo, y todo seguía normal, hasta que, de repente, dejó de conectarse. Ya no hablaba con nosotros y casi no sabíamos nada de ella. Pasaron unos meses, y un día me habló al privado para contarme lo que había pasado. Resulta que uno de los del grupo se obsesionó con ella, como si nunca hubiera conocido a una mujer en su vida. No sé cómo, pero el tipo consiguió su número, su Facebook, que solo usaba para iniciar sesión en PUBG, y hasta supo dónde estudiaba y de dónde era. Lo único que la salvó fue que el vato era de República Dominicana y no tenía forma de acercarse físicamente a ella. Pero el pinche miedo y el pánico ya nadie se lo quitó. Ahí fue cuando le confesé que yo tampoco era hombre y que, por todo lo ocurrido, iba a dejar el grupo. Por cierto, la chica tenía 13, yo 16 y el vato 25. Ahora tengo poco contacto con ella, pero creo que quedó marcada por lo que pasó. Cuando era morrito y me desvelaba jugando Minecraft, recuerdo una vez que la madrugada se sentía rara. No sé, me sentía incómodo. Estaba jugando sin la música de fondo, esa que suena normalmente en tu mundo, cuando de repente comenzó a sonar una de las canciones de los discos del juego. Aquí está lo raro. Tenía el volumen de la música en 0% y aún así empezó a sonar una canción que solo podía escucharse si tenías el disco y lo ponías a reproducir. La neta sí me asusté, tanto que mejor decidí apagar el juego y ponerme a ver vídeos chistosos para calmarme. Hace unos días terminé el remake de Silent Hill 2, como quizás algunos sabrán, y otros no. El juego tiene varias cosas para jugar con tu mente. La cuestión es que yo fumo mucha marihuana y me gusta jugar juegos de terror así. Para mayor inmersión, viejo. Para rematar, juego a oscuras y con audífonos. En un momento del juego llegué a la prisión, y los sonidos ahí son terribles. Empecé a sentirme muy pesado y además me puso nervioso que mi perro se despertó de la nada, comportándose muy inquieto. Obviamente eso me hizo entrar en pánico. Pero nada grave, yo sé diferenciar entre un juego y la realidad. Lo que realmente me impactó fue cuando puse pausa para ir a despejarme y calmar a mi perro y calmarme yo también. Me sentí raro en la cocina pero pensé, ya veo, solo es la paranoia del juego. Todo parecía normal, hasta que noté que al volver, mi perro no quería acercarse al sillón donde juego, el que está frente al televisor. Le daba miedo, como cuando miran algo con recelo. Cuando me acerqué a la TV, me di cuenta que el juego ya no estaba en pausa porque escuchaba la estática de la radio del juego. Me pareció extraño. Me senté, me puse los audífonos y justo en ese momento el juego lanzó un susurro, o al menos eso espero que haya sido. Entonces sentí una brisa en la nuca y noté que el sillón se movió levemente. Ahí fue cuando apagué el PlayStation y me fui directo a la cama. Miré la hora y eran las 12:50 de la madrugada. De paso les cuento que en mi casa pasan cosas raras. Vivo en Chile, frente a un estadio donde, durante su remodelación, descubrieron un cementerio mapuche en lo que era la cancha. Hace como 5 años, al inicio de la pandemia, me dediqué a jugar Warzone porque no podíamos salir. La verdad es que me volví un poco adicto. Hice varios amigos con los que hablábamos de cosas random. Como siempre pasa, el caso es que un día estaba jugando con otro amigo cuando se nos unió un usuario con el que conectamos súper bien. Pero antes de que pudiéramos preguntarle más sobre donde vivía, empezamos a escuchar por el micrófono muchos gritos de una mujer y un niño o niña de fondo. Le preguntamos qué estaba pasando, pero ya no nos respondió. En el juego, su personaje se quedó completamente quieto,
mientras que por el micrófono seguíamos escuchando esas mismas voces, más la del hablante en inglés. Creo que era mexicano por su acento, pero vivía en Estados Unidos porque hablaba muy bien inglés. Mi compa y yo nos quedamos escuchando en silencio. Después de unos 2 minutos de puros gritos, todo se cayó de repente. Justo cuando decidimos hablar para preguntar qué onda, se escucharon como 10 disparos seguidos de más gritos, esta vez de un hombre adulto, y luego silencio total. Ya no pudimos escuchar nada más porque se desconectó. Días después intentamos contactarlo otra vez a través del juego, pero nunca más se conectó. Hasta la fecha no ha vuelto a aparecer. Y siempre me he quedado con la duda de qué habrá pasado realmente aquella noche. Hace unos años me creé una cuenta en Free Fire para jugar con unos amigos, ya que ellos lo jugaban y a mí en realidad no me llamaba mucho la atención el juego, pero lo hice para pasar el rato con ellos. Con el tiempo le agarré el gusto y en una de esas partidas conocí a un chico que me cayó bien. Era buena onda y platicábamos a gusto, al punto que incluso intercambiamos números de teléfono, lo que fue un grave error. Con el paso de las semanas empezó a cambiar su actitud, volviéndose más insistente. Me regalaba cosas en el juego y constantemente me decía que mi foto de perfil o mis estados de WhatsApp me veía muy bonita, ese tipo de cosas. Pero todo se puso raro cuando un día llegaron unos paquetes a la puerta de mi casa. Me había enviado 2 bolsos, Armani y Calvin Klein, zapatos y ropa, todo de marca original. Al principio me quedé en shock, pero cuando por la noche se conectó por WhatsApp y me preguntó si me había gustado lo que me envió, me quedé helada. Hasta tuve que cambiar mi estado de WhatsApp porque cuando le pregunté cómo sabía dónde vivía, me contestó que lo había averiguado y que tenía a hombres siguiéndome cuando salía de casa. En ese entonces vivía en Monterrey y ahora prefiero no decir dónde. Pero mi padre decidió que nos mudaríamos cuando le conté lo que estaba pasando. Hace muchos años, mientras jugaba en mi querida PS2 de madrugada, ocurrió algo que hasta la fecha me saca de onda. Ese día en particular, mis papás no iban a estar en casa por asuntos familiares, así que aproveché para hacerme un buen maratón de GTA San Andreas hasta donde aguantara el sueño. Recuerdo haber empezado por la tarde y ya llevaba un buen avance en la campaña. Para como las 3 o 4 de la mañana ya me estaba dando sueño, pero estaba en medio de una misión donde tenías que hacer un tiroteo con unos avioncitos en unas calles. Lo raro vino cuando me quedé sin refresco y papas, así que fui a la cocina a servirme más. El detalle escalofriante fue que, mientras estaba en la cocina, escuché claramente que CJ se estaba moviendo en el juego, como si estuviera caminando. En cuestión de segundos volteé a ver la tele y justo en ese momento el movimiento se detuvo. Pero lo que realmente me heló la sangre fue ver cómo el control se movió solo unos centímetros sobre el piso. La verdad sí me cagué del miedo. El susto fue tan grande que salí corriendo sin pensar, dejando todo como estaba, y me fui directo con mis vecinos. Les conté lo que había pasado y amablemente me dejaron quedarme con ellos hasta que regresaran mis papás. Eso sí, antes de irme me aseguré de que todas las puertas que daban a la calle quedaran bien cerradas. A la mañana siguiente, cuando mis padres llegaron, vi que la PS2 seguía encendida con CJ ahí parado. Y podría jurar que ni siquiera estaba en el mismo lugar donde lo había visto por última vez antes de salir huyendo. Hasta hoy, cada vez que juego GTA San Andreas de vez en cuando, no puedo evitar recordar ese incidente. Quizás el ente o fantasma que estaba ahí solo quería jugar, y está bien, pero ¿era necesario asustarme tanto? Puede que no suene tan aterrador para otros, pero en ese momento a mí sí me impactó bastante la situación. Mi juego favorito del mundo, Animal Crossing New Horizons, está lleno de gente rara como la mayoría de juegos en línea. Pero este es donde más me he topado con casos así, especialmente cuando era popular entre 2020 y 2022. El peor caso fue el de un tipo que tenía agregado en 2022 decía tener 37 años, pero se hacía pasar por una chica.
En el juego se llamaba Josie, aunque en la vida real decía llamarse Mickey. Su personaje era femenino y todo. Incluso yo fingí ser una niña de 10 años para ver qué me decía cuando estábamos solos en mi isla. Fue entonces cuando me preguntó si me gustaba que me tocaran y si podía tocar mis partes privadas, él pensando que yo tenía 10. También mencionó que le gustaban mucho las medias y que su personaje favorito era Dawn, de Pokémon, un personaje de 10 años, porque usaba medias también. Obviamente cerré el juego de inmediato. Lo peor es que otras amigas que tengo agregadas me mandaron cartas dentro del juego diciendo que este señor les había preguntado las mismas cosas asquerosas, mientras se seguía haciéndose pasar por niña pequeña. Cuando le confronté en el juego, lo admitió pero dijo que no le importaba. Tengo capturas de pantalla en mi Switch como prueba, pero la verdad me da flojera buscarlas porque tengo como 3000. Me he encontrado con muchos casos así en este juego, pero ese definitivamente fue el peor de todos. Empecé a jugar Free Fire durante la pandemia porque estaba aburrida en ese tiempo. Mi nombre de usuario deja claro que soy mujer, y en el 90% de mis partidas recibo solicitudes de amistad o invitaciones para jugar de parte de chicos. Antes de empezar las partidas, algunos me mandan mensaje privado, y siempre me hago pasar por alguien menor de edad para evitar conversaciones incómodas, pero aún así terminan diciendo cosas que dan mal rollo. Me piden conocernos en persona, me exigen mi número de WhatsApp, Instagram o Facebook. Obviamente nunca se los doy, pero la insistencia de muchos de estos usuarios por conseguir mis datos es realmente exagerada. Hace unos días, un tipo tuvo el descaro de pedirme fotos íntimas a cambio de recargarme diamantes en el juego, así de directo, sin siquiera un hola de por medio. La verdad es que si un niño no tiene supervisión adecuada cuando juega este tipo de juegos en línea, puede terminar metido en situaciones bastante peligrosas. Da miedo pensar en lo vulnerable que puede ser alguien sin experiencia ante este tipo de personas. Hace como un mes, más o menos, estaba jugando Free Fire. La cosa es que me uní a una escuadra de puros niños, eran 3, y por sus voces se notaba que no tenían más de 10 años. Parecían ser amigos o primos porque estaban en la misma habitación y tenían el micrófono abierto. En un momento, su mamá empezó a regañar a uno de ellos, diciéndole que le bajara el volumen al juego. Luego les gritó que fueran a comer. Después se escuchó que la mujer hablaba con otra persona mayor y le decía claramente que si ya le había puesto veneno a los gatos. La verdad me quedé helada. No alcancé a escuchar la respuesta de la otra persona, pero la madre seguía diciendo que ya estaba harta, que esos animales siempre se metían a su casa. Quise seguir escuchando, pero perdimos la partida. Hasta intenté invitar a los niños a otro juego para ver si podía oír algo más, pero ya se habían desconectado. Lo único en lo que pude pensar después fue en esos pobres gatitos. Cuando tenía unos 6 o 7 años, me la pasaba jugando un juego de carreras en esas computadoras de escritorio de antes. Me enganché demasiado, hasta el punto de que una madrugada, pasadas las 3 de la madrugada, mi mamá me regañó y me dijo algo sobre el diablo. La verdad no recuerdo exactamente qué fue. Lo raro vino después, en ese juego. Cuando chocabas, el carro se iba deteriorando poco a poco, se caía la cajuela, se desprendían las puertas, se rompían las fascias y los cristales. Pues justo después de que mi mamá me regañara con eso del diablo, tuve un accidente en el juego. El carro volcó y, cuando volvió a la pista, en el cristal trasero apareció dibujado con total claridad el rostro de un demonio. En ese preciso instante, el juego se trabó y la habitación se quedó completamente a oscuras. Por suerte, una de mis hermanas me estaba haciendo compañía en ese momento y también se asustó mucho. Tengo otra anécdota rápida con los juegos de Silent Hill. Siempre sentí el ambiente demasiado pesado, como si hubiera alguien más en la habitación conmigo. Y lo más raro es que, mientras jugaba a altas horas de la noche, cuando mis papás y hermanos ya estaban durmiendo, escuchaba ruidos que venían de otras habitaciones o de la cocina.
Hace muchos años me pasó algo raro en el Minecraft de Xbox 360. Ya casi había completado todo mi mapa, solo me faltaba explorar un pedazo en la esquina superior derecha. El problema era que esa zona era un bosque enorme que me daba mucha flojera recorrer, así que me llevé algunas cosas en mi caballo para hacerlo más rápido. Fui llenando el mapa poco a poco hasta que, cuando llegué al límite, noté algo extraño. La flecha que indica tu ubicación aparecía fuera del mapa. Por más que avanzaba, no podía llegar al borde, cuando en esa versión del juego normalmente el límite era fácil de alcanzar. Hasta llegué a pensar que quizás habían quitado ese límite. Para comprobarlo, hice otro mapa y al abrirlo vi que era exactamente igual que el primero. Ya estaba bastante confundido, así que decidí regresarme. Pasé una hora completa cabalgando sin poder volver al mapa principal. Iba por las mismas zonas, veía las mismas antorchas que había colocado, y aunque me dirigía hacia mi casa, en realidad no avanzaba nada. Las cosas se pusieron más raras al día siguiente cuando seguía intentando regresar. Al cargar mi mundo, mi caballo ya no estaba, y juraría que no lo mataron porque recordaba haberme salido del mundo montado en él. Además, la música normal del juego había desaparecido, y de repente se escuchaban sonidos de cueva aunque estuviera en la superficie. Dejé de jugar unos días porque ya no era divertido estar caminando sin rumbo, viendo los mismos hornos y mesas de crafteo que había dejado en el camino. Cuando volví, noté que cada vez aparecían menos monstruos. Hasta dejé de dormir en el juego para ver si así aparecían más zombies y esqueletos, pero casi no salían, y después de un tiempo ya no aparecía ni un solo mob. Era súper frustrante porque, les juro, no estaba dando vueltas en círculos. Construí torres de tierra para ver desde arriba, pero solo veía bosque y niebla por todos lados. Finalmente, en una de esas torres, decidí tirarme para reaparecer, ya que se me estaba acabando la comida y no veía otra solución. Pensé que reaparecería en el punto inicial del mundo, pues solía romper mi cama constantemente. ¿Y saben qué? Aparecí en el mismo maldito bosque. Fue el colmo. Perdí todas mis cosas para nada. Estaba tan resignado que ni reaccioné. Simplemente salí del juego y me fui a dormir. Al día siguiente, ya completamente harto de ese mundo, activé los trucos y el modo creativo para volar y salir de ahí. No lo había hecho antes porque eso desactivaba los logros, y ya estaba muy avanzado en ese mundo. Para mi sorpresa, cuando intenté entrar con los trucos activados, me apareció un mensaje de error y no pude cargar el mundo. No tenía sentido, yo no había hecho nada raro con el juego. Busqué ese error específico en Google, pero no encontré nada sobre esos códigos de error en particular. Ya no recuerdo exactamente qué decía el mensaje. Hace tiempo solía jugar con un niño de unos 11 años cuando yo tenía 16. Yo no usaba micrófono, pero él sí, así que nos las arreglábamos para comunicarnos mientras jugábamos. Todo iba bien, sin ningún problema, hasta que un día su papá empezó a hablar a través del micrófono mientras el chico jugaba conmigo. El señor comenzó a preguntarme si era bonita y a soltarme lo que pretendían ser piropos. Se notaba que el niño estaba súper incómodo porque le decía a su papá que dejara de decir esas cosas, pero el hombre seguía insistiendo. Ese día me salí de la partida de golpe, apagué el PS3, y como 20 minutos después le puse al niño que se me había ido la luz. La verdad es que después de eso ya no quise volver a jugar con él por culpa de su padre tan molesto. Lo curioso es que ni siquiera nos conocíamos en persona. Nos habíamos encontrado en un grupo donde compartimos nuestras IDs para jugar zombies en COD, y casualmente descubrimos que éramos de la misma ciudad. Lo que más me impactó fue que el señor empezó a preguntar en qué parte de la ciudad vivía y por qué no salía con su hijo a tomar un café o algo por el estilo. La situación se puso realmente incómoda y desagradable. No sé si esto sea algo extraño, pero para mí es algo que me hace pensar mucho. A finales de 2021, cuando Free Fire estaba en su mejor momento, me metí a jugar una partida,
Siempre jugaba solo y conocí a un chico muy agradable. Él me dijo que tenía 16 años y yo en ese entonces tenía 14. Resultó que era de Reynosa, Tamaulipas, México. Nos conocimos bastante bien con el tiempo. Jugábamos juntos frecuentemente y hablábamos por micrófono. Era súper buena onda. Todo iba normal hasta que un día, a mediados de marzo del 2023, estábamos jugando tranquilos como siempre. Al terminar la partida, me mandó un mensaje diciendo que se iba a desconectar porque lo habían llamado para comer. Yo le respondí que estaba bien, que lo esperaría, pero desde ese día jamás volvió a conectarse. Su perfil quedó completamente abandonado. Nunca más supe nada de él. Tengo varias teorías. Quizás olvidó su contraseña, o tal vez lo banearon porque era extremadamente bueno jugando. Siempre era el que hacía más bajas. El caso es que desde entonces no he tenido noticias suyas. Hasta la fecha sigo pensando en él, preguntándome cómo estará, si se encuentra bien. Yo ya no juego desde hace más de un año, así que no sé si en algún momento volvió a conectarse. Ojalá que sí, porque me encantaría mandarle una solicitud para volver a jugar juntos. Era un gran tipo, y la verdad es que nos la pasábamos genial en aquellos tiempos. Hace un tiempo conocí a un chico argentino y decidimos jugar Minecraft para probar un mod de terror. Creo que era el del mono negro que se hizo viral. Cuando entré a la partida, lo encontré construyendo una casa y me comentó que más amigos se unirían más tarde. Mientras recolectaba algunos materiales cerca, no me alejé más de 30 bloques. Divisé un nickname a lo lejos. Pensé que sería alguno de sus amigos que se había conectado. Le escribí por el chat preguntando quién era, pero no obtuve respuesta. Lo raro fue que la figura empezó a acercarse hacia nosotros. Mi compañero también lo vio, y de repente desapareció. Lo más extraño es que solo estábamos nosotros dos en el mundo en ese momento. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de tomar capturas de pantalla. Hasta el día de hoy, no tenemos idea de qué o quién era eso que vimos. Una vez, cuando era niño, estaba jugando en mi Xbox One. Acababa de encenderla y todo. Recuerdo que iba a jugar Halo, y como sabrán, cuando eres niño juegas solo. A veces inventas palabras y las dices en voz alta, como si estuvieras hablando otro idioma. Pero esa vez fue diferente. Mientras pretendía hablar en otro idioma, dije una palabra inventada y, de pronto, el juego me sacó al menú principal de la Xbox. Volví a entrar al Halo y repetí la misma palabra, y nuevamente me sacó del juego. Lo intenté varias veces más y seguía pasando lo mismo. Cada vez que decía esa palabra en particular, el juego me expulsaba. Para comprobar si era un error o algo más, entré al Halo otra vez pero sin decir la palabra, y todo funcionaba perfectamente. Sin embargo, en cuanto volví a pronunciar esa palabra inventada, el juego inmediatamente me sacaba. Lo intenté varias veces más y el resultado era siempre el mismo. La verdad es que sí me pareció muy raro, pero como era un niño, no le di mucha importancia en ese momento. Una vez estaba jugando Warzone con dos amigos, todos nos conocíamos del juego. Estábamos en modo de MZ cuando uno de ellos nos dijo: «Oigan, espérenme y cúbranme. Acaban de estacionar unas camionetas sospechosas afuera de la casa». Para ese entonces, mi otro amigo y yo ya sabíamos a qué se dedicaba este compañero. Según entendí, era de una familia involucrada en el tráfico de personas, pero solo trabajaba en casas de seguridad. Mi amigo y yo lo cubrimos como si nada. Incluso empezamos a bromear al respecto. En un momento sentí una descarga de adrenalina y, medio en broma, le dije: «Tú échale ganas». Y entonces, comenzamos a escuchar claramente cómo recargaba armas y empezaban los disparos. Me quedé helada mientras mi otro amigo seguía bromeando, hasta que nuestro compañero nos dijo rápidamente: «Cámara, cámara, morros».
Nos quedamos en completo silencio escuchando lo que después nos confirmó había sido un enfrentamiento real. En medio de los sonidos de balacera, el amigo se desconectó abruptamente. Pasaron como 2 o 3 semanas sin saber nada de él. Cuando reapareció, nos contó un poco de lo sucedido y cómo había logrado escapar ileso. Mi otro amigo y yo corroboramos su historia al encontrar una noticia que coincidía perfectamente con los hechos, dado que este compañero estaba o está actualmente no los en Estados Unidos. No pudimos grabar la conversación porque usábamos diferentes dispositivos y nos comunicábamos solo por el chat del juego. Después de que nos contó lo ocurrido, todos nos reímos nerviosamente del susto. Con el tiempo, este amigo desapareció nuevamente y hasta la fecha no hemos sabido nada más de él. Espero que esté bien. A mi otro amigo y a mí nos quedó esta historia, que hasta ahora sigue siendo la experiencia más random que he tenido jugando videojuegos. Cuando tenía 11 años, jugaba a lo 3 en Xbox Live diario unas 8 horas, y la verdad es que era muy bueno. Creo que fue cuando empezaron a popularizarse los juegos en línea. Recuerdo que te costaba 600 pesos la cajita naranja que traía la suscripción y un headset para hablar con otros jugadores. Jugando en línea conocí a un grupo de 4 amigos que vivían en Tampico. Yo soy de CDMX. Por sus voces, en mis vagos recuerdos, creo que todos eran mayores de 20 años. La verdad ya no recuerdo sus nombres ni cómo nos llamábamos, a pesar de que jugamos diario por varios meses e incluso formamos un clan. Siempre que jugábamos, obviamente estábamos platicando. Recuerdo muy bien que de la voz más madura, a mitad de partida, les decía a los otros 3 que se vieran en cierto lugar y a mí me decían, al rato regresamos. Se tardaban como 3 o 4 horas en volver. Y cuando lo hacían, empezaban a hablar de que todo había salido bien, que al día siguiente se verían para ir a comprar cosas y así. Como les decía, yo solo tenía 11 años y no ponía mucha atención. Un día, como muchos otros, estábamos jugando y me dijeron, ahorita regresamos. Pero esa vez nunca volvieron. Seguí jugando Xbox Live diario por unos 3 años más, pero jamás volví a escuchar sus voces. Hoy en día pienso que probablemente se dedicaban a actividades ilegales, y que cuando recibían esas llamadas era porque los mandaban a trabajar. Pero aquel día final tal vez los capturaron, o quién sabe qué les pasó. La verdad es que nunca lo sabré. Cuando era niña, tendría unos 7 u 8 años, estaba jugando Sly Cooper en la PS2. Era de noche y mis papás habían salido a una fiesta, así que me quedé sola con mi abuela, que ya se había dormido. Podía escuchar sus ronquidos desde mi cuarto. Estaba jugando tranquilamente cuando de repente escuché que tocaba mi ventana, como si alguien lanzara una piedrecita contra el cristal. Volteé rápidamente hacia la ventana, pero solo vi oscuridad porque la luz del patio estaba apagada. Me quedé mirando fijamente, tratando de distinguir si había alguien ahí, pero no vi nada. Decidí seguir jugando, aunque ya me sentía un poco nerviosa. Entonces volvieron a tocar, pero esta vez escuché una voz extraña que me dijo, «Hey, niña». Era una voz ronca y peculiar, difícil de describir. No sabría decir si era de hombre o mujer, solo que sonaba muy rara y me dio mucho miedo. Recuerdo que me levanté de un salto y salí corriendo hacia el cuarto de mi abuela, mirando hacia atrás por si veía algo en la ventana. Nunca supe qué fue lo que pasó esa noche. Lo curioso es que años después, a mi papá le ocurrió algo similar. Él estaba jugando Resident Evil 4 en la madrugada cuando escuchó que tocaban esa misma ventana y alguien gritó su nombre con esa misma voz extraña. Al menos eso es lo que él cuenta. Tampoco supo nunca qué o quién fue, pero resulta inquietante que a los dos nos haya pasado lo mismo en esa habitación. Hace muchísimos años me obsesioné bastante con la saga de GTA, y hasta la fecha mi favorito sigue siendo el GTA 2. Recuerdo que en el mapa había algo como una cancha de básquetbol que supuestamente era la estación de policía.
Ese día estaba aburrido, así que recurrí al viejo truco de activar los códigos para conseguir las 5 estrellas de búsqueda. Usé de todo: bazucas, lanzallamas, armas largas, lo habitual. Lo raro vino después. En cierto momento, todo el mapa quedó completamente vacío. No había NPCs, ni helicópteros, ni patrullas, ni tanques, solo un silencio incómodo que llenaba el juego. Empecé a caminar entre los árboles y por todo el parque, pero no encontré a ningún personaje. Entonces comenzó lo más extraño. Empecé a escuchar una risa burlona. Al principio era baja, pero poco a poco fue subiendo de volumen junto con un ruido blanco. Lo peor es que la risa se iba distorsionando, sonando cada vez más grotesca. Revisé mis audífonos, verifiqué si tenía YouTube abierto o algo parecido. Pero no, el sonido venía claramente del juego. Intenté mover todas las teclas, activar y desactivar los trucos, pero nada funcionaba. La risa seguía aumentando. Llegué a un punto donde estaba caminando hacia la zona del puerto, donde había algo como un puente. Para entonces la risa ya sonaba extremadamente burlona y fuerte, al grado de asustarme de verdad. La neta, terminé desconectando la computadora de golpe y salí corriendo de mi cuarto. Como estaba solo en casa, la verdad sí me asusté bastante. En esos tiempos me puse a investigar sobre easter eggs, usando Yahoo Respuestas, porque era lo que había, pero no encontré información confiable sobre el juego. Solo hallé un post de un tipo que decía haber vivido algo similar en el San Andreas. Hasta la fecha no sé si fue realmente un easter egg oculto o simplemente un bug muy extraño del juego. Actualmente sigo viendo videos sobre bugs y easter eggs, con la esperanza de encontrar alguna explicación a lo que viví ese día. Una noche estaba jugando a Outlast y empecé a sentir una vibra súper extraña. No sé si eran solo los nervios por el juego, pero el ambiente se sentía realmente pesado. Intenté ignorarlo y seguí jugando, aunque esa sensación incómoda no se iba. Cuando me fui a dormir, tuve la clara impresión de que alguien me observaba desde la ventana. No vi nada concreto, pero la sensación era tan fuerte que me costó trabajo conciliar el sueño. Nunca supe qué fue exactamente lo que sentí esa noche. Al día siguiente, un vecino comentó que su perro había pasado toda la noche extremadamente asustado, ladrando y comportándose de manera extraña. Sé que no tiene necesariamente que ver una cosa con la otra, pero la coincidencia fue suficiente para mí. Desde ese día, decidí dejar de jugar juegos de terror. Mis ojos los quiero.